Entonces vamos a continuar con la clase. Nosotros la clase anterior estuvimos viendo acerca de lo que son muestreos, de en qué tipo de cultivos podemos llevar a cabo. Estuvimos viendo a qué profundidades podemos llevar a cabo el muestreo de suelos en cultivos, cada cuánto, tal vez la frecuencia. Sí, también estuvimos viendo acerca de la condición que debe tener el suelo, es decir, en pH, cuál es el pH esencial para los cultivos, en qué pH podemos tener la mayor disponibilidad en cuanto a lo que son los nutrientes o los elementos en el suelo, qué pasa con la capacidad de intercambio catiónico, qué pasa si tenemos mayor cantidad de nitrógeno, de calcio que estuvimos viendo y algunos otros elementos. ¿Qué pasa si tenemos un suelo franco, un suelo arcillo franco, un suelo franco arenoso, un suelo franco limoso? ¿Cuánto debemos colocar de cal dependiendo del valor de pH que nos haya salido para regular el pH? ¿Cuánto debemos colocar de materia orgánica? ¿Cuáles son las prácticas agrícolas que tenemos que hacer para evitar algunas cuestiones de oxidación por aluminio, por nitrógeno o inclusive que tengamos los elementos en el suelo pero que no estén disponibles? ¿Cómo solucionar esos problemas? Todas esas cuestiones vimos la clase anterior con el fin de que esos conocimientos nos puedan ayudar a interpretar los resultados del laboratorio, ¿sí? Porque los resultados del laboratorio nos lanzan valores de NPK en valores que podamos decir si es disponible, no es disponible, y especialmente hablando del pH, ¿no? Entonces, una vez conocido ya esa parte de lo que es las bases generales para analizar un resultado de laboratorio, pues hoy vamos a ver la última temática, ¿sí? De la agroecología, que es justamente esto de aquí, que es la conservación de la diversidad genética del suelo y la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces ya esos son estos dos últimos contenido de este curso de agroecología. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con los suelos y la seguridad alimentaria? Debemos recordar que la conservación de nuestros suelos es muy importante, ya que no solamente el conservar el suelo por la parte ambiental, digamos, sino que de una u otra forma también son parte de nuestros ODS 2030, es decir, de nuestros objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales se enmarca en sus objetivos 6, 13 y 15. Y ustedes dirán, ¿y por qué tenemos que ver con la cuestión de agua limpia y saneamiento? Pues justamente recordemos que la calidad del suelo, ¿sí? O es decir, la salud del suelo garantiza la salud y la calidad del agua. Es decir, que tenemos una calidad de agua buena, que no está contaminada. Porque recordemos que el suelo hace la función de filtro, ¿sí? Si nuestro suelo está dañado, está contaminado, ese filtro no funciona, por tanto, nuestras aguas subterráneas o acuíferos se contaminan. Entonces, por eso es muy importante la conservación del suelo en este ámbito para poder contribuir al objetivo número 6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es agua limpia y saneamiento, sí, de una u otra forma. La otra cuestión que tenemos, el objetivo 13, acción por el clima. Estos son los objetivos que netamente abarca la parte ambiental, la conservación de los recursos naturales y justamente dentro de ese recurso está el suelo, pienso que es ecosistemas terrestres. En cuanto a lo que son las vidas de ecosistemas terrestres, y por favor con sus micrófonos.
Pues justamente también volvemos a recaer en la conservación del suelo, ya no simplemente como algo que forma parte de un ecosistema, sino que literalmente estaríamos hablando de lo que es la parte del bosque en sí, del ecosistema dentro de esta superficie. Y lo que conlleva a lo que es de una u otra forma regular los cambios climáticos dentro de este aspecto. ¿Cómo así? Recuerden que el suelo también funciona como aquel baúl, ¿sí? O un banco de sumidero de carbono. ¿Sí? Si el suelo no incorpora el carbono, entonces está liberando el carbono y estamos ayudando a elevar aún más la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, un suelo de calidad de igual forma va a permitir la captura y almacenamiento de carbono. De lo contrario, va a dejar la liberación total de estos y aumentar aún más la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y con ello quiere decir aún desastres naturales más fuertes, es decir, los efectos del cambio climático en otras palabras. Bien. Entonces, la conservación del suelo es muy importante y aquí en la imagen nos detalla claramente por qué es importante. En primer lugar, porque es la clave para producir una comida saludable. Entonces, cuando hablamos de comida saludable, recordemos que la salud de esto, de los cultivos, también garantiza la salud en las personas, ¿sí? Y obviamente una comida saludable también significa que tiene sus elementos, sus propiedades nutricionales, nutritivas, vitaminas, etcétera, depende de los alimentos que van a ser para el consumo del hombre en términos generales, ¿no? Entonces, por otro lado también hay que hablar de comida saludable justamente en sentido de cantidad. Sí, porque comida saludable es calidad, pero también hay que hablar en cantidad. Un suelo saludable también va a producir comida o cultivos en cantidad y calidad y eso garantiza la alimentación de las personas. Muchas veces pensamos justamente el hecho de tener también abundancia en la casa, digamos, por ejemplo, hablemos, qué sé yo, de yuca, de verde, digamos, y más que todo estos componentes de comida, pero aún a pesar de que tiene la base de que es sostenible, es decir, que es que permite la supervivencia de los familiares en la casa, no totalmente significa que existe una distribución equitativa de la base nutricional. Es decir, no estamos hablando de fuentes nutricionales de manera correcta distribuidos para el hombre. Sin embargo, cabe recalcar que garantiza que las personas tengan suficiente energía y puedan estar de una u otra forma subsistiendo, digamos. Entonces eso también se considera seguridad alimentaria, ¿sí? Que tenga la cantidad en calidad suficiente para poder sobrevivir en este caso. De ahí de la conservación de ellos depende la óptima alimentación de la humanidad, lo que decíamos. Por otro lado, ya hablamos de que los suelos almacenan el carbono, por ende frenan el cambio climático, reducen el cambio climático de una u otra forma. De lo contrario, pues sí libera. Ahora, esto no solamente pasa, digamos, con la parte de nuestro suelo en sí, que es lo más común que nosotros podemos percibir en la zona, sino que también recordemos que a nivel mundial nosotros tenemos los grandes glaciares, Antártidas, entre otros, y justamente hablando de las Antártidas o los glaciares, sabemos que dentro de las nieves pues está la capa terrestre y dentro de la capa terrestre se encuentra el permafrost, es decir, una acumulación, cantidad eh, enorme, digamos, de justamente de metano, ¿sí? Y gases que conllevan a esto, que al terminar todo lo que es la parte del glaciar, pues justamente se pronostica la liberación de
este gas metano en la atmósfera y aumentar totalmente los efectos del cambio climático, un desastre natural. Entonces, viendo más allá, pues hay que ver justamente de ese punto, ¿no? Que no simplemente se va a liberar del permafrost, sino que también ya en nuestro mismo entorno tenemos esa responsabilidad de poder salvaguardar el suelo y evitar que el carbono sea liberado de una u otra forma. Es decir, ayudar a reducir la liberación de carbono, no solamente conservando el suelo, hay muchas otras prácticas que también hay que realizar, pero en este sentido hablamos de eso, ¿ya? Y recordemos también por otra parte que en el suelo existe una cantidad de biodiversidad, es decir, la cuarta parte del planeta justamente se encuentra aquí en el suelo, que es biodiversidad, ¿sí? Y bueno, por otro lado, se desarrollan diversos ciclos naturales, como sabéis, a través de la función de hongos, de bacterias benéficas, también del mismo suelo, sus raíces, Rhizobium, entre otros, realizan sus ciclos naturales para poder elevar los nutrientes a todo lo que son sus cultivos o plantas, etcétera, y forman un ecosistema funcional. Aparte de que ya hemos visto que filtran el agua y conservan el agua mineral. Entonces, es importante el suelo en sí para garantizar de una u otra forma la supervivencia de las personas, garantizando la seguridad alimentaria. ¿Ya? Entonces, el suelo almacena y filtra el agua, lo que les mencionaba, ¿sí? Aquí podemos ver el contenido de la FAO, justamente que nos hacen ver la gran importancia de contar con suelos sanos, con alto contenido de materia orgánica, porque recordemos que al tener un alto contenido de materia orgánica, valga la redundancia, pues vamos a tener gran cantidad de agua almacenada. Entonces, podemos con esto tener para largo que los cultivos puedan ir dando rendimiento en cuanto a lo que es su calidad y cantidad. Y de otra forma también que ayuda a evitar justamente las inundaciones o a su vez también las sequías, ¿sí? Entonces miren aquí cómo la humedad en el suelo ayuda justamente al suelo como tal. Y obviamente recordemos que al hablar de materia orgánica, pues estamos hablando de que vamos a tener una buena textura, una buena estructura, ¿sí? Y las raíces podrán ser más profundas y con la profundidad significa aprovechamiento de nutrientes y una buena cantidad de elementos esenciales para la planta. Entonces, la materia orgánica del suelo dice que nos puede ayudar a retener 20 veces el peso del agua. Es decir, para lo que son especialmente en áreas áridas, la materia orgánica es súper buena. La humedad del suelo y la seguridad alimentaria. Entonces, como les decía, todo es clave aquí, como podemos ver en el ejemplo. El agua justamente considera aquí la FAO que es la sangre de la agricultura, ¿sí? Es aquel que hace el movimiento de los nutrientes, es la clave para que se dé la producción de alimentos, como dije, en calidad y cantidad, y a su vez también es clave porque retiene y puede liberar agua, ¿sí? De esta forma ayuda también a lo que es la productividad. ¿Sí? El gran reto para el futuro es aumentar la producción de alimentos con menos agua. Bueno, sabemos que hoy por hoy, de acuerdo al avance tecnológico, ya conocemos del sistema de riego, que es puntual, es focal, de acuerdo a las necesidades de la planta, es por goteo nada más y con frecuencias. También hoy por hoy conocemos otro tipo de tecnología que son para los cultivos, que son como un tipo macropartículas o unas bolitas, digamos, de gotas de lluvia o de agua que son almacenados y que simplemente se coloca en la base de las plantas y simplemente con eso se mantiene la humedad. No hay ni siquiera que realizar la frecuencia de riego, sino que ya esa bolita de partícula de agua sólida hace su función ya en las plantas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Recordemos que también con el cambio climático, pues cada vez más tenemos escasez de recurso hídrico y eso pone
o mejor dicho, agrava la seguridad alimentaria. Y por otro lado, hay que ir con los objetivos de desarrollo sostenible, que justamente en uno de sus objetivos habla de reducir la cantidad de alimentos que está yendo a la basura, es decir, cantidad de alimentos que no están siendo consumidos, sino que simplemente se dañan en la nevera, se dañan en la casa. Entonces, esto también no garantiza una seguridad alimentaria. Quiere decir que en el mercado existen muchos productos a la venta y los consumidores, que somos nosotros, simplemente los compramos sin ninguna planificación, lo que hace que al llevar a la casa, pues lo guardamos, se pudre, lo que son las frutas, vegetales, etcétera, y de ahí mandamos al relleno sanitario y etcétera. Pero ¿qué pasó? Que tal vez esos alimentos otras personas pudieran tener acceso y no lo tuvieron porque nosotros llevamos esos productos, ¿sí? Sin una previa planificación. Pero ese valor poco a poco va bajando, ¿no? Va bajando de acuerdo al nivel de conciencia y educación de las personas. Más bien, la parte o la época de la pandemia, creo yo, fue uno de los momentos claves para poder generar conciencia, porque las personas, a medida que iba pasando el tiempo de COVID, compraba justamente planificando para la semana lo que necesitaba. Me acuerdo que recientemente decía, antes las personas compraban mucho, compraban por kilos, las manzanas, las legumbres en el mercado, y después de la pandemia la gente ya no compra por kilos, solo compra justamente lo que es necesario para la semana. Entonces yo creo que con el nivel de educación, de concienciación, de campañas que también se han promovido para hacer una compra consciente, de planificar lo que se va a comprar, digamos, ha venido reduciendo justamente el desperdicio de los alimentos. El desperdicio que anualmente, haciendo un conteo, pues en realidad no recuerdo bien, pero era bastante exagerado el valor. Entonces, eso es otro de los problemas que también acarrea lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? No solamente la parte del suelo, como tal, el suelo puede producir, pero la parte de no planificar el consumo como tal y hacer que todos esos alimentos se pudran y mandar al relleno, digamos, afecta esto o pone en desbalance la seguridad alimentaria también. Bien, por otro lado nos dice, sí, el otro reto que tenemos acá es el cultivo excesivo, el sobrepastoreo y la deforestación. ¿Sí? Si bien es cierto, estas son las malas prácticas agrícolas que van a terminar con la capa fértil del suelo, lo que hablábamos, y obviamente eso hace que los alimentos sean cada vez más contaminados, menos saludables, y por otro lado, cada vez el suelo produce menos por la contaminación. Entonces tenemos ese otro problema aquí. Ok, de ahí mejorar la humedad del suelo, como las técnicas agrícolas y manejo de tierras pueden mejorar la humedad del suelo. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos consejos que van a garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, ya las hemos visto, pero alineados a lo que es la seguridad alimentaria, nos dice que es importante mejorar, ya sea cubriendo alrededor de la planta algunos residuos como de protección, de cobertura, eso ya lo vimos, como el sistema de mulch, sí, que puede ser a base de hojarascas, o algunas plantas que tengamos por ahí. La agricultura de conservación, es decir, totalmente que sea sostenible, que busque conservar el suelo. La labranza de conservación, recordemos que podemos aplicar la labranza mínima o la labranza cero, cuándo y cómo. La captura de escorrentía también es otra de las tecnologías que decíamos hoy por hoy. Si llega la época o la temporada de verano, pues podemos realizar una recolección de aguas lluvias o captación de agua que en otros países, inclusive ya en el mismo Ecuador, ya existe ese sistema en donde hacen la captación de aguas lluvias para épocas de sequía.
¿sí? La captación del agua pluvial. Y de ahí riego de precisión basado en conocimientos, como hablábamos, pues uno de esos ya siempre está funcional, el de sistema de riegos, y otro que ya les decía que en cápsulas de gotas de agua, ¿no? Entonces es muy importante manejar el, el- la parte del recurso hídrico, ¿sí? Teniendo en cuenta también cuidando el suelo, porque el uso eficiente del agua es un uso reducido de pesticidas y una mejora en la calidad del suelo, como vemos acá, es lo que recomienda la FAO. Entonces, la FAO nos dice y nos vuelve a recalcar que los suelos sanos, con una gran cantidad de materia orgánica, tienen una gran capacidad de almacenar gran cantidad de agua y a consecuencia de esto, pues nos ayuda a superar las épocas de sequía y nos ayuda a mejorar el rendimiento en los cultivos. Sí, eso hay que tener súper claro. Entonces, la importancia de que podamos llevar esto adelante. Y los suelos sanos son la base para la producción de alimentos saludables. ¿Sí? Ahí nos dice que el 95% de los alimentos se produce directa o indirectamente de los suelos. Sí, nada se ha creado artificialmente. Aunque, sin embargo, ahora sabemos, de acuerdo con el avance tecnológico, el avance de la inteligencia artificial y otras tecnologías, pues supuestamente por ahí había la cuestión de impresión de alimentos y otras cosas, ¿no? Sin embargo, todavía sabemos estadísticamente que el 95% viene de nuestros suelos, ¿sí? Los suelos sanos son fundamental en el sistema alimentario. Nuestros suelos son la base de una agricultura que permiten una producción en alto rendimiento, sanos, y que no solamente es la base de alimento para las personas, recordemos que también son para los animales, y de hecho esas fuentes también son para nosotros, ¿no? La parte de lo que es los cárnicos, ¿no? De hecho, la calidad de suelos está directamente relacionada con la cantidad y con la calidad de alimentos, volviendo a recalcar. Por otro lado, los suelos proporcionan elementos esenciales, eso ya lo hemos visto en datos de cómo funciona el suelo en cuanto a la liberación de nutrientes. También es una parte importante de la calidad de agua, el movimiento del oxígeno que retiene raíces también de las plantas, y estas para que puedan cumplir su función, que es de nacer, crecer, reproducir. En reproducir hablamos de frutos y obviamente morir. Y es un ciclo del ecosistema natural. Cumple una función importante para amortiguar y proteger las raíces, que en esencial algunas son más delicadas de unas plantas a lo que son las temperaturas, ¿sí? Entonces ahí hablamos de otro tipo de sucesión o mantenimiento o adaptación de la especie. Entonces, un suelo sano es un suelo vivo, ¿sí? Hablando de este concepto, digamos, de un suelo sano es un suelo vivo, pues en realidad muchos consideran que el suelo es un suelo inerte, pero de acuerdo a lo que hemos visto, a lo que hemos estudiado y conocemos, sabemos que el suelo no es un suelo inerte, es decir, no es un suelo muerto, en realidad es un suelo vivo. ¿Por qué un suelo vivo? Pues saben que ustedes, dentro del suelo existe una gran actividad microbiana, bacteriana, de hongos, etcétera, que hace que esto, pues justamente sea considerado como tal un suelo vivo, porque cuando un suelo muere, ¿sí? O llamamos suelo muerto, estamos hablando que no existe vida en ese suelo, es decir, no hablamos de una buena calidad del suelo, sino de una mala calidad del suelo, un suelo contaminado. Entonces, tengamos claro que la seguridad alimentaria justamente yace en un suelo vivo. Entonces, un suelo sano es un ecosistema vivo, dinámico, como les dije, y hablando aquí de su actividad como tal, ¿ya? Importante recordar que también si un suelo sano podrá ayudarnos a controlar enfermedades de plantas, de insectos, las malas hierbas, entre otros, porque a su vez
también va a estar su estructura de la mejor calidad posible y pues ayudará a lo que es retención de agua, nutrientes, mejorar la producción, etcétera. Esto es, volviendo a lo mismo, una cadena. Un suelo sano es una buena calidad para producir alimentos. ¿Por qué la materia orgánica de los suelos es tan importante? Esto ya lo hemos visto. Aquí hay algunas preguntas que si no lo hemos podido responder, lo responderemos. Lo hemos venido hablando. Los suelos son un aliado crucial de la seguridad alimentaria y la nutrición. Bien, entonces sabemos de ciencia cierta, volviendo a recalcar que la disponibilidad de alimentos depende de los suelos. Sin embargo, ustedes saben que la seguridad alimentaria y la nutrición va de picada porque hoy en día, todavía hoy en día, a muchos no les interesa el suelo como tal, como debería de ser el interés que le deberíamos de poner y sin embargo se siguen ocupando espacios de suelo para infraestructuras, para obras, para carreteras, construcciones, para invasiones, para explotación petrolera, etcétera, sin tener en cuenta el valor real que tiene el suelo. Entonces, de esa forma estamos terminando con la cantidad o el espacio arable o cultivable, haciendo que la seguridad alimentaria y la nutrición sea puesta en peligro, ¿sí? Entonces, dada esa cuestión, pues no se podrá producir alimentos, pues no va a existir nutrientes, no va a existir suelos de buena calidad, suelos vivos. Entonces, durante los últimos acá el avance justamente de la tecnología en el aspecto agrícola, el aumento de la demanda ha provocado que nuestros agricultores trabajen, presionen el suelo de una forma no considerado sostenible. Eso lo sabemos súper claro. De ahí que vienen los monocultivos, de ahí que viene la aplicación de insecticidas, de ahí que viene un sinfín de tecnologías que lo único que han hecho es presionar la parte del suelo y evitar que este suelo tenga la capacidad de regenerarse y pueda recuperarse, sino que cada vez más lo herimos una y otra vez sin dejar que esas heridas se cicatricen y pues estamos realizando una explotación a punto de que el suelo ya no se pueda generar. Sí, ahí hablamos del impacto negativo en el suelo. Entonces, en muchos países tenemos ahí la agricultura intensiva que ha ocasionado el agotamiento de suelos, como dice. Es decir, prácticamente el suelo ya no sirve para lo que es el cultivo. Sí, ya no permite satisfacer las necesidades y peor aún de las generaciones futuras. Bien, recalcando esto, les decía que, bueno, nosotros, la gente, todos, no estamos conscientes de las prácticas que hacemos y simplemente pensamos en vender, en tener dinero y se acabó. Pero a la larga, ese dinero que estamos ahorita reteniendo o percibiéndolo en un corto plazo, para poder recuperar o regenerar el suelo contaminado, dañado, pues nos va a ir mucho más de lo que hemos supuestamente ganado hoy por hoy. Sí, porque un suelo o reconstruir o regenerar un suelo dañado es mucha plata, es mucho dinero. Es mejor empezar desde ahora con una agricultura sostenible que va a ser para largo, no para corto, porque el corto nos va a traer solamente pérdidas. Como dije, a nosotros nos pasó, nosotros estábamos justamente en esa época de la tecnología agrícola, aprovechar todo de la tecnología actual, que son los agroquímicos, pesticidas, que los tractores, entre otras cuestiones, ¿sí? Simplemente una agricultura insostenible e intensiva y monocultivo, como digo. Entonces nos ha traído en sí un suelo muerto. Y como dije, recuperarlo es de años. Por ejemplo, nosotros recuperarlo algo, nos ha costado casi como 10 años en recuperar algo nada más, una capa fértil de apenas unos 15 centímetros, ni de 20 ni nada, 15 centímetros y de pocas dimensiones.
menos de media hectárea, por ejemplo. Nos ha costado casi como $20,000 en tratar de recuperar ese suelo. Entonces es muy caro, como digo, recuperar el suelo porque tienes que dejar un tiempo a que el suelo se recupere, tienes que en ese suelo incorporar materia orgánica, tienes que sembrar en ese suelo, por ejemplo, leguminosas para que fijen nitrógeno. No puedes cosechar ni comer nada de ese suelo contaminado, sino que simplemente tienes que dejar a que el suelo trate de ser el suelo vivo que antes era, incorporando microorganismos, macroorganismos, en esencial las lombrices, para que puedan como que ir trabajando el suelo compactado con la materia orgánica y puedan ir realizando la incorporación de este en el suelo y pueden ir construyendo de manera natural la estructura del suelo que se ha perdido. Eso es lo que pasó con nosotros. Entonces, es un tiempo, aparte de eso, no es muy rápido. El trabajo que hacen los organismos es muy lento porque esa es la sucesión que le da. Y bueno, hay que trabajar mucho con materia orgánica. Ahora, desde esa experiencia que hemos tenido, digamos, sabemos cuán importante es, no solamente para nuestros bolsillos, sino viendo la seguridad alimentaria, que a pesar de ofrecer cantidad, también hay que ofrecer calidad, y la calidad es salud. Sí, que no sea tan contaminado, sino trabajar solamente con bases orgánicos. Entonces, nuestro enfoque primordial, o tal vez digamos, no sé si es eslogan o yo qué sé, que algo que sí tenemos súper claro como agricultores es cuidar el suelo. Ese es nuestro lema, sería el lema o el objetivo bajo el cual nosotros producimos el cultivo o el tomate, digamos, nosotros lo hacemos con el lema de primero cuidar el suelo. Y siempre tratamos de cuidar el suelo. Y el suelo, como dije, lo cuidamos con las prácticas agrícolas que hemos aprendido en este curso, lo venimos practicando, igual las aplicaciones que se hacen a las plantas, lo hacemos al por sí en mayor cantidad, todo el componente orgánico posible, las preparaciones orgánicas. No se, Se trata en lo posible de evitar colocar agroquímicos sintéticos. Se trata y se ha reducido bastante. Ahora hay muchas personas que no creen en la agricultura ecológica todavía. Es difícil de creer porque piensan que se reduce el rendimiento, se reduce la calidad, la cantidad, pero en realidad no es así. Al inicio, claro que es un proceso un poco difícil, digamos, de que podamos verlo, pero a medida que ya vamos trabajando constantemente en esta área, vamos viendo que el rendimiento cada vez va mejorando, la calidad también, y el fruto es saludable como tal, tiene su propio aroma, su propio color característico, entre otros. El mercado o el mayorista, como lo queramos llamar, reconoce. Nosotros a veces como consumidores, digamos, de la casa, que compramos por libras, digamos, tal vez no nos demos cuenta al 100, pero las personas que están involucradas, digamos, en hacer una compra en grandes volúmenes, podríamos decir, los mayoristas por lo general, ellos reconocen los diferentes tipos de cultivos o de productos que están en el mercado y saben qué tipo, o sea, cuál persona es la que vende qué tipo de producto y cómo, y saben cuánto dura y no dura. Entonces el mercado va reconociendo el valor del producto e inclusive hace preguntas de por qué este cultivo o este fruto dura más que el del otro, si es lo mismo, si es tomate, o el aroma, o dura mucho más que el otro, etcétera, etcétera. Así. Inclusive la misma familia, nosotros hemos tenido este concepto de la misma familia que también ellos trabajan full con la parte de agricultura insostenible, nosotros no, como les he comentado, por las cuestiones que hemos pasado. Entonces, nosotros hacemos el efecto transformador o el efecto multiplicador dentro de los hogares. Siempre digo a alguien, ¿esperamos de alguien? No, no hay que esperar. Si nosotros conocemos, entonces generemos nosotros esa conciencia
Y esto es justamente, este curso es generar conciencia desde nuestros hogares. Con el simple hecho de realizar un compostaje, estamos haciendo algo por el planeta, estamos haciendo algo por el suelo, por la salud del suelo. Entonces nosotros empezamos a generar ese conocimiento en nuestra familia, en nuestra población, hacemos ver las prácticas que hacemos nosotros y cómo en realidad sí da resultado. No es fácil creer, no era posible, ellos no lo creían hasta que lo vieron, hasta que van a ver si es verdad o no, realizando ellos también algunas aplicaciones que nosotros vamos haciendo y así. Entonces, todo en realidad en el mundo de la agroecología es a base de experiencias y experiencias que vienen a base de error, sí, que son experimentos que hacemos y que vamos viendo, pero el fin de todo esto es ir construyendo un conocimiento sólido en una agricultura sostenible. Es decir, cada vez ser más sostenibles y menos insostenibles. No es que al 100% seamos totalmente sostenibles, ¿no? O que seamos agroecológicos. Hasta llegar a ese punto, claro, se puede hacer, pero como dice la misma literatura de los principios de agroecología y la transición de una agricultura intensiva a una agricultura ecológica y sostenible, lleva tiempo, porque no solamente la actividad o la práctica agroecológica hace de este concepto la producción agroecológica, sino que ustedes saben que para hablar de todo el bloque agroecológico tiene que inmiscuir la sociedad, es decir, las personas. Y ahí hablamos de los consumidores. Si los consumidores valoran o no nuestro producto ecológico, si están dispuestos a pagar o no un alto valor por el producción ecológico, por las políticas que insertan o que ayudan al agricultor a producir cada vez más ecológicamente con una práctica sostenible. Pero si no existen políticas que ayuden a esto, pues obviamente no se va a poder construir una base agroecológica. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver también con la parte de la producción agroecológica, la sociedad, el agricultor, en las políticas, entre otras cuestiones. Bien, de ahí el mantenimiento de unos suelos sanos supone la gestión de la sostenibilidad de la tierra. Entonces, sabemos perfectamente en este caso que necesitamos una buena gestión de tierra. Y de eso estamos hablando justo de las políticas que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que una población que supera 9.000 millones de habitantes esperando para el año 2050. Sin embargo, conociendo la realidad